Nosotros estamos a punto de terminar este capítulo 9 de Juan. Y vimos, ¿verdad?, aquellos que han estado, que a pesar de que el Señor estaba literalmente escapando por su vida, huyendo de algunos que querían asesinarlo, hemos visto que el Señor se detiene, ve a un hombre en necesidad, un ciego, y dice que se detiene. Y la palabra nos dice, amén, que así como si tal nada, como algo más que el Señor hace, Él viene y lo sana, pero aquel milagro ha venido a causar tremendo impacto, porque jamás se había visto algo como esto, que el Señor lo hizo de una manera tan sencilla. Ahora el hombre que ha sido sanado dice que es llevado a los fariseos, eso es, a los líderes espirituales. ¿Qué líderes, verdad? Ya hemos visto algo de ellos. Y los llevan para que ellos lleguen a alguna explicación de qué es lo que ha ocurrido con este gran milagro. ¿Por qué? Porque ahora también se ha prohibido que alguien confiese que el Señor Jesús es el Mesías. La gente entonces sabe que Él fue quien lo sanó, y ¿qué vamos a decir? Por miedo entonces lo llevan a ellos. ¿Qué ocurre entonces cuando estos fariseos, estos supuestos líderes de la nación de Israel, empiezan a investigar el caso? Sabemos que ellos ya han llegado a una conclusión, porque hemos visto que por su incredulidad, o la misma incredulidad, no les va a permitir ver al Señor como un ser divino, y no les va a permitir creer en Él. Qué triste, qué terrible, que hemos visto que no creyeron en Él como divino, pero sí creyeron que Jesús era satánico. Mira hasta dónde llega la incredulidad. Y empezaron a otorgar las cosas que el Señor estaba haciendo al mismo demonio. Esa es una actitud muy moderna todavía. Cuando la persona no quiere creer, tiene que buscar razones para justificar su incredulidad, o para justificar la decisión de no buscar a Dios. Tiene entonces que reemplazar la verdad por la mentira. Véalo y verá que es un patrón muy practicado. ¿Qué pasa entonces? Estos hombres, los líderes, rechazaron el testimonio del hombre mismo que ha sido sanado. Rechazaron el testimonio de los vecinos, de las personas que conocían a él, e incluso rechazaron el testimonio de los mismos padres. Y por último, nos dice la palabra que lo echaron fuera al hombre. Aunque claro, por ser ciego, el hombre ya había sido excluido de sus medios. Posiblemente ahora el ciego, póngase en la posición de él, posiblemente él dijo, a lo mejor hoy me van a incluir, o me van a volver otra vez a reintegrar en sus sinagogas, o en la comunidad. Posiblemente ahora me van a reconocer como parte del pueblo de Dios. Esa era la posición de este hombre. Pero la realidad es que el hombre literalmente estaba solo, porque ni siquiera sus propios padres estuvieron dispuestos a ayudarlo. ¿Sabe cómo lo vemos? Lo vemos que lo habían dejado a un hombre ciego que simplemente se convirtiera en un pordiosero. No tuvieron ni siquiera el valor para defender a su hijo. Y vimos, ¿verdad?, la actitud de ellos. Mentirosos, miedosos. ¿Y qué dijeron? Pregúntenle a él ya está grandecito, como quien dice, no me metan en los problemas de nuestros hijos. Qué triste posición. Ahora entonces yo quiero que vaya por favor a esos versículos que está viendo ahí en su pantalla. Los versículos 35 al 39, porque lo que vamos a ver es que precisamente fue a lo que vino el Señor Jesús, a darle vista a aquellos que estaban ciegos. ¿Lo tiene? Ya sabemos, ¿verdad? Lo echaron fuera. Por ahí vamos. Que el hombre que ha sido sanado de una ceguedad
de nacimiento ha sido sanado, lo echaron fuera. Entonces dice aquí que el Señor Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y hallándole, grabes esa palabra, y hallándole, qué lindo. Le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto. Y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Grabes eso también. Le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Eso es tremendo. Venga la próxima semana, de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero vea qué maravilloso, mis hermanos, el Señor vuelve a intervenir en la vida de este hombre. Porque Él lo había dicho, ¿verdad? Que el impedimento que él tenía era para manifestar las obras de Dios. ¡Qué maravilloso! Podemos entonces decir que la maravillosa obra que el Señor ha empezado en este ciego, la va a perfeccionar. ¿Verdad que suena familiar? La obra que el Señor ha comenzado también en nuestras vidas, va a llegar un momento donde la perfeccione. Y eso es lo que está haciendo con este hombre. Lo que ahora entonces estamos viendo cuando llegamos a estos versículos es una transición. O es un cambio, lo podríamos decir de esa manera. Porque ahora la narrativa pasa de lo que es la ceguera física a la ceguera espiritual. Porque aunque hemos visto, mire, de que el milagro ha sido físico, obviamente, ya vimos que el hombre recibió la vista, todo esto lo que nos está llevando es a darnos una enseñanza espiritual. Eso es lo que el Señor quiere. Y hemos visto, ¿verdad?, que esa es la táctica del apóstol Juan. A él le interesan los milagros, obviamente, pero a él le interesa el contenido, lo que pasa, qué es lo que el Señor está diciendo y qué quiere lograr con todo lo que él hizo. A esto nos lleva, a esto de darnos esta enseñanza espiritual. Aquellos que son lectores de la palabra, algo que nosotros nos encontramos es que en la Biblia la ceguera es algo usado como una metamorfosis para representar la condición caída y corrupta del ser humano. Amén. Y también la ceguera nos habla para mostrar la incapacidad que el ser humano caído tiene, una para comprender a Dios y también para comprender su palabra. No se sorprenda cuando las personas que no conocen a Dios dicen, oye, esto es todo un enredo para mí, no lo entiendo. Toda facilidad le podemos decir, te comprendo, la carta no es para ti, es para los hijos de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, entonces esto empieza a tomar sentido y nos mueve y nos impulsa y nos transforma. Que a propósito, ¿verdad? Constantemente lo decimos. Si la palabra no lo está impulsando a adorar, a entregarse más al Señor, es de que la palabra no está haciendo ningún efecto en su vida. Y eso debe de ser banderita roja, dicen por ahí. Mire que lo sorprendente de verdad que el Señor me sorprende todo el tiempo. Lo sorprendente es que Él, para mostrarnos esta ceguera espiritual, Él usa como ejemplo precisamente aquellos que Él había llamado para ser luz o guías a toda persona que estaba en oscuridad o estaban perdidos. Con ellos mismos nos da el ejemplo. Y mire qué tremendo es esto y triste. Porque nos da el ejemplo no con cualquiera de ellos, sino con aquellos que eran conocedores de la ley, los que la enseñaban, los que se hacían llamar guías de ciegos, guías de los que estaban perdidos. Y es a esos lo que el Señor los llama simplemente guías ciegos, porque ellos también estaban en oscuridad. Qué terrible, esa era la condición de
del pueblo de Dios cuando el Señor llegó. Y entonces cuando usted se va al Antiguo Testamento y cuando en el Antiguo Testamento se empieza a anunciar esto de la venida del Mesías, en el Antiguo Testamento la palabra o los escritores dicen que Él iba a venir trayendo luz, refiriéndose a la luz espiritual que el mundo necesita. O la luz espiritual que el mundo necesitaba. Y mire, de aquellos que han comenzado el Evangelio con nosotros, ¿verdad? Que es la manera como Juan comienza desde un principio. Así empieza presentando al Señor Jesús. Y él dice que aquel verbo que era Dios, dice que se hizo carne. Y aquel que creó todas las cosas, dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y que esa luz resplandeció en medio de las tinieblas. Y luego añade y dice que las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Lo que está diciendo entonces, tanto el Antiguo Testamento como lo que viene a presentar el apóstol Juan aquí, es que la entrada inicial de nuestro Señor Jesucristo o su llegada sobrenatural se representa con la luz. A eso fue en lo que Él vino. Y en Juan lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 8, en el versículo 12, Él ahora entonces abiertamente lo declaró. ¿Se acuerda cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida? Y Él seguirá hablando de esto al Señor Jesús. Oiga lo que dice allá en Juan 12, el versículo 46, Él lo vuelve a afirmar. Él dice, yo, Jesús hablando, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. De esas tinieblas es que el Señor nos ha venido a sacar. Esas tinieblas son muerte. Él entonces ha venido a darnos vida. Mira que Mateo también citó al profeta Isaías allá en su capítulo 4 y el versículo 16. Él dice, hablando el Señor, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era esa luz? Jesús. Dice, y en los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, perdón. ¿Sabe que esas tinieblas en la palabra también son relacionadas con la oscuridad? Las mismas tinieblas son relacionadas con la muerte. Y qué maravilloso que la palabra nos dice que cuando la luz de Cristo llega a nuestras vidas, esa oscuridad condenatoria ahora entonces ya no tiene ningún efecto en nosotros. Porque el Señor nos ha venido a librar de esa oscuridad. Me encanta, me fascina de la manera como lo pone el apóstol Pablo allá en Primera de Tesalonicense, refiriéndose a esto. Miren, el capítulo 5 y en el versículo 4, él dice, más vosotros, ¿quiénes? Nosotros, su iglesia, los que son hijos de Dios. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, en hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Y el apóstol sigue diciendo, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. ¿Verdad que lo hemos dicho en ocasiones, de que pareciera que el mundo está como hipnotizado? Anda, y es porque anda en tinieblas. Y la verdad no les penetra. No importa lo que usted les presente. Miren lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9, dice que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es ahí donde nosotros pertenecemos. Es ahí donde el Señor nos ha colocado. Pero en todo esto,
Lo que el Señor nos quiere mostrar, o lo que la palabra nos muestra, es cómo Dios usa la ceguera y la oscuridad para comprender la peligrosa condición del ser humano. El ser humano está en tinieblas, y cuando llegamos entonces a o al final de este capítulo 9 de Juan, y cuando llegamos al desenlace de todo este gran milagro o de esta supuesta investigación, todo esto es para el Señor llevarnos a lo que Él nos quiere mostrar. Porque hasta el versículo 34 podemos decir que todo lo que ha ocurrido aquí es que este hombre ha recibido una vista física o luz física, podríamos decirlo. En el transcurso también hemos podido ver manifestarse la incredulidad del ser humano, marcada, ¿verdad?, en una manera fuerte, porque la estamos viendo en los dirigentes de Israel, aquellos que habían tenido una experiencia con el mismo Dios. Pero al llegar entonces a estos últimos versículos, pasamos de lo que es la vista física y la luz, y pasamos a lo que es la visión espiritual y a la oscuridad. Y esos son los dos contrastes que encontramos en esta narrativa del Señor. Porque mire que en los versículos 35 al 38, si vuelve ahí a donde estamos en Juan 9, ahí podemos ver la visión espiritual, y esa está representada en este hombre ciego. Pero también vemos la ceguera espiritual, y esa está representada en los líderes de Israel o en los fariseos. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo lo que nos quiere mostrar es lo que pasa con una persona cuando ha recibido visión espiritual, cuando ha sido tocado por el mismo Espíritu. Pero también el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos testigos de lo que causa la ceguera testaruda de las personas. Cuando aún se les presenta las evidencias, ellos simplemente no quieren creer. Y lo impactante de todo esto es que el Señor ni siquiera usa a algunos impíos, inmorales, para mostrarnos o darnos este ejemplo, sino que Él usa personas que son moralmente intocables, lo mejor de lo mejor de la sociedad. Y es a ellos que el Señor usa para mostrar lo profundo que pueden ser las tinieblas o la oscuridad en una persona. El Señor habló mucho de eso. Estos fariseos entonces, por su religiosidad, por todo lo que conocían, no tenían o no sentían ninguna urgencia ni necesidad de venir al Señor. Y constantemente lo decimos. Si una persona no tiene la necesidad completa de venir al Señor Jesús, el Señor Jesús no va a llegar a su vida. Es solo aquel que tiene hambre y sed de la justicia del Señor, es con el que el Señor va a tratar. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto en nuestro caminar, cómo las personas entran y salen, porque entendemos dónde está el corazón. Y el Señor ya lo dijo en este mismo Evangelio de Juan, que solo aquel que se acerque a Él con el único deseo de hacer su voluntad es con los que el Señor va a tratar. Amén. Vemos entonces, mire, la visión espiritual en este hombre. Hay varios componentes que tenemos que ver en lo que este hombre recibió. Y lo primero que tenemos que ver o recordar es de que de la única manera que el ser humano puede recibir esta visión espiritual es que tiene que haber una iniciativa divina. Dios tiene que intervenir, porque de la manera como este hombre estaba, así nos encontramos nosotros. El hombre estaba ciego física y estaba ciego espiritualmente.
Y de la misma manera como él no podía hacer nada para poder salir de su pobre situación, de la misma manera nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para alcanzar la vida eterna o para alcanzar la salvación. Por eso es de que esta narrativa es muy rica, es muy gráfica, y el Señor, con toda la sabiduría divina, tenía que usarla. Y la ha usado a través de las Escrituras. El hombre no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera para tratar con su ceguera temporal. Mire que esto de la ceguera era muy común. Había mucho ciego en esos tiempos. Todavía no podían ni siquiera tratar con la ceguera parcial. Creo que, si no me equivoco, los espejuelos fueron inventados hasta por el año 1300. Quiere decir entonces que no había la manera de ningún ser humano salir de una condición como esta. Tenía que haber entonces una intervención que descendiera de lo alto para poder abrir los ojos tanto físico como espiritualmente, y fue precisamente lo que sucedió. El Señor intervino en la vida de este pobre ser humano. ¿Sabe que así es como nos debemos de sentir nosotros? El Señor tuvo misericordia de intervenir un día y encontrarnos en el lodo, como lo dice el salmista, en el fango. Si es verdad, algunos estábamos más hundidos en el fango que otros, pero todos estábamos en el fango. Y el Señor simplemente le plació levantarnos del lodo. Amén. Mira, es posible que por el milagro, lo que acaba de ocurrir, el hombre ya había sido echado fuera, pero por la magnitud del milagro, todavía la conmoción estaba por ahí presente. Todavía las personas posiblemente no se habían ido, no habían abandonado el lugar. En el versículo 35 vemos entonces que el Señor oyó que habían echado fuera al hombre. Pero ocurre algo maravilloso. La palabra del Señor dice que Jesús, hallándole. Qué hermoso. Eso nos recuerda, ¿se acuerda del paralítico que vimos en el estanque de Betesda? Desamparado, en la misma condición. Fue el Señor quien iba pasando y también lo encontró. Y lo que estos ejemplos nos muestran es la realidad de que siempre ha sido Dios quien toma la iniciativa para encontrarnos, para descender hasta donde nosotros estábamos y darnos vida, porque esa es la única manera como nuestra dirección o la dirección en la que vamos puede cambiar. Tiene que haber una intervención divina. Si no la ha experimentado, ruéguele al Señor. ¿Qué es lo que vimos, verdad? Con el salmo que leímos: al corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor. Y el Señor sabe cuando los gemidos de nuestro corazón son sinceros. Él conoce lo profundo de nuestra mente. Y esto es lo maravilloso, mire, que la iniciativa divina viene por un propósito soberano de Dios mismo. Porque Él porque ya estábamos en la mente de nuestro Dios. A mí me encanta que el Señor Jesús, allá en Lucas, en el capítulo 19, ¿verdad que lo pone Él de una manera tan sencilla? Y él dice: porque Jesús, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No puede entrar arrogancia en nosotros y decir: bueno, yo no estaba tan mal cuando vino Jesús. No, yo estaba perdido y necesitaba salvación. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. ¿Sabe, verdad, que el mismo Señor Jesús lo dijo? Que al que se le perdona mucho, va a amar mucho. A veces me pregunto,
¿Será que a veces hay arrogancia en nuestros corazones? ¿Y será por eso que no hay continuo agradecimiento a nuestro Dios? ¿Y será por eso que a veces, aún hasta cuando venimos a la iglesia o hacemos algo para el Señor, actuamos como que le estamos haciendo un favor? ¿Verdad que se está viendo mucho eso en nuestros días? ¿Sabe que a mí me causa tristeza? Me causa dolor, de veras, como pastor, cuando escucho, hablaba con mi esposa, cuando escucho de personas que simplemente optaron por no venir a la iglesia, que porque tenían que hacer un hoyo en la tierra, o yo no sé. Es tan triste. Pero cuando hay un profundo agradecimiento en nuestros corazones, lo vamos a buscar. Y lo vamos a buscar diligentemente y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Pero lo que estamos viendo aquí es que fue el Señor quien se acercó a nuestras vidas para encontrarnos. Mire que lo que dice aquí Lucas 19, Él no solamente vino a salvarnos, sino que vino a buscarnos. Bueno, Romanos 3 lo dice claramente. Él dice que nadie busca a Dios, porque tampoco no sabríamos qué buscar. Así estamos de perdido y lo vemos, mire, en lo confundido que se encuentra el mundo en este tiempo. Bueno, siempre ha estado confundido, pero a veces, ¿verdad? Como que los medios sociales nos enseñan lo confundido que están. A lo mejor se le haría broma, pero la otra vez estaba escuchando o leyendo de un lugar en la India, en nuestros días, en una ciudad, adorando una motocicleta y hasta ofreciéndole sacrificios. Bueno, eso no es de sorprenderse. El apóstol Pablo allá en Romanos dice que la gente en su desenfreno y en su perdición, dice que adorarían las imágenes corruptas de los hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, e incluso dice que iban a adorar las estrellas. Eso no es nada nuevo. Eso es lo que causa el desvío de la verdad. El hombre tiene que creer cualquier cosa. El punto es que el hombre está perdido sin Dios. Y es Dios quien tiene que tomar la iniciativa para buscarlo. ¿Sabe con quién lo vimos? Lo vimos hasta con los mismos apóstoles. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les dice: ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a vosotros? Y sabe que el Señor no solamente se está refiriendo a su ministerio, al ministerio de ellos, o al gran llamado que les había dado. Se estaba refiriendo también a su salvación, porque al igual que nosotros, también los apóstoles andaban perdidos. El Señor tuvo que encontrarlos. Algo maravilloso de esta historia, no sé si se ha puesto a pensar en eso. ¿Sabe que en el tiempo del Señor Jesús habían más ciegos en el pueblo de Israel? Muchísimos más ciegos. Y la palabra nos lo dice. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Dice que habían muchas viudas y el Señor fue a una. Habían muchos leprosos y el Señor fue a uno. Pues igual también aquí habían muchos ciegos, pero el Señor tomó la decisión de venir a este hombre. Fue a él. ¿Y por qué vino? Basado en sus propios propósitos, basado en sus propias intenciones soberanas. Era a él que lo quería salvar. ¿Le ayudo algo o le ayudo con algo? Cuando alguien le pregunte ¿por qué el Señor se fijó en ti? Simplemente contéstele: porque al Señor le plació manifestar su bondad en su vida. Eso es. Y eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Cuando alguien le pregunte: oye, ¿por qué has cambiado?
porque eres así como eres. Cuéntale lo malo, bueno, no mucho, ¿verdad? De lo malo que era, pero no era así todo el tiempo. Fue el Señor que vino a transformar su vida. Amén. Así que mire, la soberanía del Señor encuentra a este hombre y es Él quien inicia una plática con él. Algo que debe de recordar de las narrativas en la palabra es que no se nos da toda la conversación. Normalmente lo que ocurre es que el Espíritu Santo como que nos da solo la esencia de lo que Él nos quiere comunicar. Pero me encanta que el Señor en la conversación le hace una pregunta que a veces parece que nos da temor, miedo hacerle a las personas. Y el Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre o crees tú en el Hijo de Dios? ¿Verdad que es una buena manera como comenzar una plática evangelística? Mire que hablamos un poquito de esto la semana pasada, a pesar de las limitaciones de este hombre ciego, tanto físicas como espirituales, a pesar que no tenía acceso a las escrituras como lo tenemos hoy o como lo tenían sus líderes, él conocía bastante de su Antiguo Testamento. Y el ciego o el ex ciego sabe a lo que el Señor Jesús se refería cuando dijo esto del Hijo del Hombre. Sin entrar en muchos detalles, esa es la frase que viene de allá de Daniel 7. Oiga, sin entrar en muchas cosas de esto, oiga cómo lo pone el profeta en el versículo 13 ahí en Daniel 7. Dice el profeta, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Oiga el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Sabe a quién se refiere? A su Salvador, a nuestro Salvador. Me incomoda de verdad cuando a veces presentamos el Evangelio como que estamos presentando una enfermedad. Este hombre estaba muy familiarizado con esta frase. Los judíos estaban familiarizados con esta frase. Cuando se oía hablar del Hijo del Hombre, se hablaba del Mesías. Y qué irónico que a ese Mesías que ellos tanto anhelaban y tanto que esperaban, porque lo que buscaban era un libertador, y cuando Él aparece, no creen en Él. Y a mí me da risa de las cosas que el Señor hace, porque para avergonzarlos creyeron menos. Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor, el Salvador del mundo, hace su entrada triunfal allá en Jerusalén, ¿montado en qué? En un pequeño asno, de una manera tan humilde. Y con eso dice la palabra que menos le creyeron. Y no se dieron cuenta que encima de aquel pequeño asno estaba ni más ni menos que el Dios encarnado en la persona de Jesús. Humilde, manso, callado. Se les pasó. Y qué terrible que aun cuando nosotros comprendemos esto, también se nos está pasando. Qué triste. Pero Juan, mire, él usa este título como más de 10 veces. No necesitaba ninguna explicación, pero el punto es que fue el mismo Mesías que viene a encontrarse con este hombre. ¿Sabe que es de la manera personal como también Dios trata con nosotros? Es el Espíritu Santo que empieza a poner algo en nuestros corazones, a inquietarnos, para que esto nos empiece a gustar, para que esto nos empiece a llamar la atención. Pero tiene
que haber fe, porque el Señor, mire, le pregunta a este hombre, ¿crees? Ya ha habido una iniciativa divina de parte de Dios, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Hay que creer. En el versículo 36, mire cómo él responde. ¿Y quién es, Señor, para que yo crea en él? Mi hermano, esto es algo monumental. Cuando el pecador llega a este punto, porque lo que estamos viendo no es que este hombre está despertando de un sueño. Podemos decir que literalmente está despertando de la misma muerte. Porque a eso fue lo que el Señor vino, a dar vida y vida en abundancia, ¿verdad que sí? Eso es lo que está ocurriendo. Mire, era lo mismo que estaba ocurriendo cuando Pedro predicó aquel primer mensaje después de que el Señor Jesucristo resucitó. Llegó a un momento que dice que cuando él estaba predicando, dice que aquellas personas compungidos de corazón, contristos de corazón, dijeron a Pedro y a todos los demás: hermanos, ¿qué haremos? Es ahí donde usted quiere llevar a las personas con el mensaje del Señor Jesucristo. No es ponerles presión, es dejar que la palabra y el Espíritu Santo haga el trabajo. Y que ellas mismas pregunten, ¿qué debo de hacer? Estos corazones, mira, lo que estaba ocurriendo era que estaban siendo preparados por el mismo Dios. De la misma manera que estaba ocurriendo con este hombre, es decir, que él estaba dispuesto a creer. Y ahora él solo quiere saber a quién es que tiene que creer. Esto yo lo comparo con lo que está diciendo o con lo que dice el salmista. Cuando él exclama y él dice: mi alma tiene sed del Dios, pero del Dios vivo. Eso era: ¿quién es, Señor? ¿Quién es para que yo pueda creer? Lo que aquí estamos viendo, dijimos, ¿verdad? Literalmente es la regeneración en acción. Eso es lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar, y esto de verdad que es algo profundo, porque mire, las personas no solamente, o este hombre o todos aquellos que escuchan el Evangelio, no solamente están siendo cambiados por aquello que están escuchando, sino por lo que Dios está haciendo en sus corazones, porque los está abriendo para que ellos crean. Cuando Dios hace eso con alguien, no importa la edad, no importa el tiempo, ese es trabajo ya del Señor. Qué lindo, amén. En la parábola podríamos decir que este hombre es el buen terreno, la buena tierra. En él la palabra estaba produciendo. En él está naciendo una necesidad profunda y ahora él solo quiere saber quién es. Y lo que vemos entonces es de que no solamente es la iniciativa del Señor, sino que ahora hay que creer. Y eso es lo que entonces el Espíritu Santo está haciendo en este hombre. ¿Sabe algo que me llama la atención del ciego? Es de que él no está creyendo solo porque ahora entendió quién fue que le abrió los ojos. Tampoco está llegando a una conclusión porque el milagro o el asunto de la ceguera ya se ha resuelto. No, las cosas todavía no estaban ni bien claras para él, porque acababa de salir con sus líderes, los fariseos, y ahora el hombre venía más confundido todavía. Él está creyendo por aquella obra interna que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Ese es el milagro que el Señor está haciendo en este pobre mendigo. Ahora, todo aquello que está ocurriendo en su corazón
La palabra me dice que ahora el hombre está siendo impulsado a reconocer al Señor Jesús como el Señor de sus vidas. ¿Ha seguido los pasos de lo que está ocurriendo? ¿Verdad que cada historia es suficiente material para nosotros poderle presentar el Evangelio a cualquier persona? Ahora él entonces, ¿qué es lo que viene? Mire, en el versículo 37, cuando él le pregunta, ¿quién es, Señor? Le dice, pues le has visto y el que está hablando contigo, ese es. No sabemos cuánto había escuchado este hombre acerca de Jesús. Obviamente sabemos que no había visto ningún milagro. Pero él le dice, yo soy el que estoy hablando contigo. Y la respuesta, mire, del ciego o del ex ciego, él dice, creo, Señor. ¿Sabe a quién nos recuerda? ¿Se acuerda de nuestra amiga la samaritana ya en el capítulo 4 de Juan? Ella sabía que el Mesías había de venir. Y cuando se lo dice al Señor, el Señor mismo le dice, yo soy el que habla contigo. Y a mí me encanta que ella creyó al instante. Y también, dice, muchos del pueblo Sicar de donde ella era. Y de la misma manera como esa mujer, este hombre tampoco hace lo que hicieron allá en el capítulo 6 de Juan, donde pidieron más señales. Para él fue suficiente que el Señor le haya declarado que Él era ese Salvador. Eso fue suficiente. Ese es un terreno fértil. Ese es un corazón dispuesto y listo para aceptar estas verdades divinas. Amén. Ya termino. Algo clave que yo creo que también debemos de tener en cuenta es que en la conversión de este hombre, vea que él no solo creyó, sino que ahora también la palabra nos dice que él adoró. Lo que esto nos está diciendo entonces es de que su interior, su corazón, como usted lo quiera llamar, su alma, su espíritu, todo aquello que representaba internamente a este hombre, ahora él se había dado cuenta que frente a él estaba el mismo Dios encarnado y todo aquello lo impulsó a adorar. Qué maravilloso. ¿Sabe que esa es la evidencia de cuando alguien verdaderamente ha nacido de nuevo? La persona no solamente cree, sino que también confiesa a Jesús como el Señor de su vida y también entonces lo adora con todo lo que es su vida. ¿Sabe que dijo un escritor, aquello que el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando él le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerda de esa poderosa historia? Y el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. ¿Sabía usted que eso también aplica para toda aquella persona que ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor? Para cada uno de nosotros también. Al igual que el apóstol Pedro, lo que cada persona que recibe al Señor, aquellos que sus ojos espirituales han sido abiertos, lo que está ocurriendo en el ser humano, o lo que ocurrió como en este ex ciego, es de que él miró la gloria de Dios manifestada en el rostro del Señor Jesús. Por eso fue que el Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Se acuerda con Felipe? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta, verdad divina, ¿qué le dijo? Felipe, ¿qué te pasa?
¿Cuántos años más necesitas estar en la iglesia? No voy a decir sola gracia, pero ¿cuántos años más? ¿Quién me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. Ahora entonces mire, este hombre no solamente está viendo al Señor Jesús con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales. Y todo aquello, toda aquella gloria, ahora lo impulsan a adorar a Dios, a adorar al Señor. Amén. Pero, ¿cuál es la manera entonces? Cuando alguien quiere saber si en verdad es cristiano o hijo de Dios. Le recuerdo que no es porque un día usted haya hecho alguna confesión que se perdió por ahí, o algún día usted hizo o repitió alguna fórmula, oración, o porque un día usted le pidió que Jesús hiciera algo por usted, o porque en un momento emocional usted le gustó algo de Jesús. Eso no es nada. Puede ser un principio, pero de la manera como alguien se da cuenta de que es un verdadero hijo de Dios, es cuando su vida ha sido transformada y ahora entonces la persona se convierte en un verdadero adorador. Porque ahora entonces, ¿qué es lo que vemos en este ciego? Que todo aquello que compone su vida, todo su ser, toda su mente, ha llegado a la comprensión de que tiene que adorar a Dios con todo lo que Él es, con todo lo que habla, con todo lo que ve. Tengo que hablarles como a niños, con todo lo que escucha y, ¿por qué no?, con todo lo que pensamos. Porque ahora todo nuestro ser le pertenece a Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos?